y que soplara vida sobre esos huesos secos. Amén. En la segunda ocasión es donde el Señor, o el momento de donde es la alimentación de los 5,000 hombres, aproximadamente entre hombres y mujeres, aproximadamente de 18,000 a 20,000 personas. Amén. Y estamos allí ya para dar término a este segundo momento. Entonces, habíamos leído, y quiero nuevamente retomar Números capítulo 11, versículo 21 y 23, donde algo sucedió parecido, y en este caso fue con el pueblo de Israel. Moisés, y quiero llamar su atención porque hay una verdad, hermano, allí que aunque fue una bendición, no terminó siendo una bendición. Cuando el Señor alimentó las 5,000 personas, los 5,000 hombres, fue tremenda bendición, tremendo banquete, tremenda cena. Amén. Una sola noche nomás, una sola noche. Era imposible para los hombres. Dice las escrituras que la gente, el pueblo de Israel, motivado por los extranjeros, en el versículo 4 del capítulo 11 de Números, dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Y decían ellos: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Amén. El pueblo, hermano, se dejó influenciar por un grupo que había salido también con ellos. Fíjese, no solo salió el pueblo de Israel. Muchas veces pensamos a la ligera que solo salió el pueblo de Israel de Egipto, esos 430. Había gente también de otras naciones que habían sido también esclavizados en Egipto también. Muchos pueblos quizá conocían el pueblo hebreo y se unieron, y aún Faraón permitió, por la mano de Dios, por el poder de Dios, que aún los extranjeros se añadieran a ese grupo tan grande. Aproximadamente 2 millones de personas salieron de Egipto. Pero fíjese lo que comenzó a suceder en medio del camino, en medio del desierto, la gran influencia del mundo. Fíjese la influencia que nosotros podemos estar hoy también en medio del mundo, ¿cierto? La influencia que podemos nosotros tener, hermano, en medio de este mundo, de donde Dios nos alerta, Dios nos llama la atención de que nos cuidemos. Pues muchas veces el Señor les habló: cuando lleguen a la tierra prometida, no dejen que aquellas personas influencien sobre ustedes, su religiosidad, su idolatría, tantas cosas, lo que ofrecían ellos, el paganismo. Y de una u otra manera el pueblo terminó haciendo lo que hacían las otras naciones paganas, hermano, copiando, haciendo ritos, costumbres, adoptaron costumbres de otros pueblos. Pero aquí vemos algo especial en este momento, donde recuerdan el versículo, el capítulo 11 nuevamente de allí, el versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo, para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. Dice el versículo 14: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, bueno, ahí vamos a continuar, pero por causa del tiempo quiero seguir adelante. Dice el versículo 18: pero al pueblo dirás: santificados para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne?
ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino que hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué? ¿Qué? ¿Salimos acá qué? ¿Para qué salimos acá de Egipto? Tremendo, hermanos. Entonces dijo Moisés: 600,000 hombres de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré de comer, y comerán un mes entero. Entonces ahí en los momentos cuando Dios nos pregunta: ¿qué vas a hacer? Moisés tenía un gran dilema allí, y Moisés se responde: ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Qué dice usted ante esto, hermanos? Cuando Dios habla, ¿se cumple la palabra? ¿Se ha cortado la mano de Jehová para poder, y déjeme decirle, tener cuidado de nosotros para proveer, para tener provisión? ¿Se ha cortado la mano de Jehová en los momentos de dificultades, en los momentos donde podemos tener serias situaciones, donde podemos pasar por los momentos desiertos, los momentos de dificultades, la enfermedad, donde Dios nos silenciosamente, no nos pregunta explícitamente, pero qué vamos a hacer en esos momentos, en esas situaciones, frente a la dificultad, frente al problema? Pensemos un poco. Dice la palabra ahí en adelante que entonces se cumplió la palabra. El Señor le mandó codornices, estuvieron recogiendo, dice que aproximadamente casi 1 metro a un largo y a lo ancho de todo ese territorio, que el que menos recogió 10 montones. Pero el versículo 33, quiero llamar su atención en adelante: aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar, mire ese nombre, Kibrot Hataavá, por cuanto allí sepultaron al pueblo que codicioso. De Kibrot Hataavá partió el pueblo. Bueno, ahí, ¿sabe qué? Yo encontrando, hermano, buscando, ¿sabe qué significa eso, hermano? Déjeme leerle aquí un comentario. El pueblo se dedica a recoger las codornices, cada uno juntando por lo menos 10 homeres o unos 2,200 litros. Pero lo que empezó con una bendición termina como un juicio, porque después de proveer la carne, Dios castiga al pueblo. El texto aquí no da la razón por la ira de Jehová. Puede ser por la otra murmuración y la falta de fe anterior del pueblo, o por su avaricia en recoger una cantidad tan grande. La glotonería del pueblo revela que todavía tiene una preocupación con lo sensorial. Además, probablemente indica una falta de fe en la provisión de Dios para las necesidades del pueblo en el futuro. La plaga que Dios manda aparentemente mata a muchos. Por eso se llama un lugar de esta forma, Kibrot Hataavá. ¿Y sabe qué quiere decir, hermanos? Que a algunos de pronto les gustaría colocar esto para algún negocio bien especial: las tumbas de la gula. El versículo 34. A otras versiones dice, otros comentarios dice, la tumba de las codiciosos. Ojo, porque Dios está hablando allí en nuestro corazón. Ojo. Mire, Dios escuchó el llorar de este pueblo, porque ¿qué? Ansiaban ¿qué? Lo que en Egipto tenían. Estaban cansados del mismo maná.
¿Cuántos tiempos llevaban ya con el maná? No llevaban mucho tiempo, pero llevaban quizá meses, quizá un año. Pero se hastiaron de la misma semillita, de la misma, cierto, el mismo pancito, y se dejaron influenciar por los extranjeros, por el mismo pueblo. Quizá no todos fueron los del pueblo de Israel que murieron allí, quizá fueron muchos de los que salieron con ellos, gente pagana, gente extranjera, por haber influenciado en su pueblo. Una influencia diabólica, una influencia en contra de desobedecer los designios y los mandamientos de Dios y lo que Dios tenía, lo que Dios estaba haciendo con un pueblo, con una nación, que la estaba preparando para poder entrar a un lugar donde la tierra fluía leche y miel, pero sus corazones no estaban preparados para eso. Sus corazones estaban, hermano, totalmente todavía en sus pensamientos en ese lugar donde recibieron muchas costumbres, muchos ritos, tal vez vieron muchas cosas. Y su pueblo venía de trabajar en eso, de costumbres. Así como nosotros llegamos antes de Cristo, teníamos tantas cosas en nuestra mente, tanto en nuestro corazón, de tanta costumbre, tantos ritos, hermano, que Dios tuvo que quebrantar todo eso en nuestra vida. Dios tuvo que, hermano, aplastar todo argumento, porque siempre teníamos un argumento, siempre teníamos una excusa para entrar al camino del Señor. Siempre había una situación que se nos enfrentaba en contra para apartar, para no acercarnos al Señor. La idolatría que estaba en nuestro corazón era, hermano, ¿o no era así? Tumbas de la glotonería, tumbas del apetito. Fíjese. Dios, llamando la atención de un pueblo, tuvo que generar un juicio, hermanos. Pero cuando vamos usted nuevamente a Juan capítulo 6, ¿qué es lo que sucede con los apóstoles? Recuerden todo lo que sucedió en la alimentación de los 5,000. El Señor vio la multitud, tuvo compasión de ellos. Le preguntó a Felipe: Señor, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe no sabía. Fue de una manera probado su corazón, su mente, pero no para tentarlo, sino para formar en Felipe la fe que Dios necesitaba y que Dios, a través del Señor Jesucristo, estaba formando en sus discípulos, en sus apóstoles, que necesitaba para poder que pudieran, cuando ya Jesús partiera de este mundo, de esta tierra, sus apóstoles, hermano, pudieran llegar a esa plenitud, a esa fe del cual estaba formando en ellos, para seguir el camino sin Jesús, pero con el Espíritu Santo de Dios, sin la presencia física del Señor Jesucristo, pero con la presencia poderosa que Él dijo del Espíritu Santo: cuando venga sobre ustedes recibirán poder. Pero lo que yo quiero adelantar aquí un poco es en el versículo 22, porque aquí no acaba el capítulo 6, continúa. Bueno, dice el versículo 16 que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Terminó ese momento, anocheció, las multitudes fueron despedidas, todos saciados, estaban satisfechos, y Jesús toma un rumbo, los discípulos toman una barca hacia Capernaum, ¿cierto? Y dice que estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Dice que y se levantaba el mar contra ellos, un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo, ¿qué? Soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Aquí el título que está en la Reina Valera
usted pueda ver, la gente que busca a Jesús. Aquí comienza algo bien especial, hermano. El día siguiente dice, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando ¿a quién? A Jesús. Oiga, estaban buscando a Jesús, ¿no? Qué bueno, ¿no? Versículo 25, Jesús el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús estaba en la sinagoga ya, ahí en Capernaum. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan. ¿Y qué? Ay, hermano, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo somos nosotros los seres humanos, ¿no? Cierto, hermano, porque no lo veamos que a ellos, que estamos mirándolo a ellos y le echamos la culpa a esta porción de este pueblo, a esa gente que estaba allí. Pero no, hermano, mírese usted, la palabra es para nosotros hoy, para allá, a ambos lados, doble filo. Nos estamos mirando en el espejo de la palabra. Qué tremendo somos nosotros, ¿no? Los seres humanos. Qué tremendo es la gente, porque en vez de buscar verdaderamente al Señor, se busca ¿qué? La mano. Y muchos pueblos están así en esta condición. Muchos están buscando el milagro, y cuando el milagro es obrado en la vida de ellos, hermano, dejan de buscar, dejan de orar, dejan de alabar, dejan de orar y salen y se van. Cuando el Señor les da la provisión económica, cuando el Señor les da el empleo, le permite una puerta abierta, se abre, inmediatamente la gente comienza a menguar y echa para atrás y se van y ahí quedan, hermano. Lamentablemente en muchos lugares se predica hoy en vez de la necesidad de arrepentimiento y la necesidad de ir a Cristo y obedecer a Cristo, hoy se ofrece un evangelio barato, hermano. Hoy se ofrece un evangelio fácil, hermano. Un evangelio de prosperidad, donde usted pueda traer un dinero y usted con ese dinero hace un trueque con Dios, y entonces Dios te va a dar no al 30 ni al 60, sino al 100. Entonces la gente multiplica eso. Entonces si yo doy tanto, entonces Dios me va a dar tanto. Entonces comienza a generarse una situación en la mente, en el corazón de las personas, hermano. Codicia. Jesús estaba aquí confrontando los corazones, las mentes de estas personas. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, la gente que fue a buscar, ¿no? Eran bastante, eran multitudes. Muchos de los que habían visto el milagro el día anterior, recuerde, el día anterior había sucedido un milagro, una señal maravillosa, prodigiosa. El Señor les había hablado del reino, les había enseñado. Habían visto las sanidades. Pero hermano, lamentablemente, esos somos nosotros los seres humanos. Buscamos al Señor, ¿ves? ¿Por qué? Por el plato de lentejas, por el plato de comida, por la necesidad, para que yo no pueda, para que siempre yo tenga algo que comer. Y esa gente comenzó hermano, desde el día anterior a pensar de esta manera. Pues hermano, digámoslo tácitamente o digámoslo así, hermano, ¿a quién no le iba a gustar que alguien comenzara a proveerle, a tenerle todo allí gratuitamente? No solo la comida, porque hasta se saciaron, no fue un poquito, sino que también querían al otro día desayunar con Jesús, almorzar con Jesús, merendear con Jesús, comer con Jesús, y que su vida fuera, esto está muy bueno, ¿cierto? Esto está bueno. Humanamente en su mente dijeron, esto está muy bueno, esto no.
Lamentablemente pensaba la gente así. La gran verdad es que dentro de ese pueblo, que esa multitud que seguía a Jesús, había mucha gente pobre. Pues usted mismo vio que nadie tenía comida. Solo un jovencito tenía 2 panes y 5 peces. Era lo que había. La gente no tenía tal vez la pobreza y se manifestaba. Pero ahí estaba el Señor como proveedor, hermano. Pero no entendieron la señal, no entendieron el mensaje que Él les predicó, el reino. Que buscaran primeramente el reino de Dios y todo lo demás sería añadido, hermano. Que confiaran en el Señor como su proveedor, como maestro. Que confiaran en Él, que colocaron sus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque perecen. Él estaba entregando un mensaje, Él estaba iluminando los ojos, la mente de aquellas personas. Pero la gente se estaba yendo por otro camino diferente. La gente estaba buscando lo terrenal. La gente estaba buscando lo superficial. La gente estaba buscando, hermano, lo que tiene poco valor. Porque realmente ese día, esa noche, la gente fue satisfecha, pero al otro día se tiene que nuevamente hambre. Nosotros comemos, pero a las 6 horas, a las 7 horas, nuevamente nuestro cuerpo, si son 3 comidas, nuevamente se siente el hambre, se siente la fatiga, se siente la situación allí incómoda. Es algo natural del cuerpo, es algo natural. Hay gente que solo comerá nomás una comida, 2 comidas. Bienaventurado, ¿cierto? Pero este pueblo volvió a tener hambre. Pero no hambre de quién? De lo que Él les había hablado, de las enseñanzas del reino. ¿Querían qué? ¿Por qué lo estaban buscando? Por el pancito, por el milagrito, ¿cierto? Por solo aquello nomás. El versículo 32 dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio perdón Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Recuerdan ustedes el momento con la mujer samaritana? ¿Qué énfasis le dijo el Señor? ¿Habló del pan o habló de qué? De lo que ella iba a sacar del pozo, el agua. Digo, todo el que quiera, todos los que quieran pueden tomar de ese pozo, van a volver a tenerse. Pero el que beba del agua de vida eterna, el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás espiritualmente. Amén. Esa mujer tuvo un encuentro con Jesús, fue cambiada. Esa mujer dejó el cántaro, venía por agua física, venía por el elemento natural que un ser humano necesita. Pero cuando fue confrontada, hermano, no hubo necesidad de esa agua natural, porque esa mujer había sido saciada por la presencia del mismo Dios de la gloria frente a ella, el cual se le había revelado. Pero humanamente ella volvió a tener sed, humanamente. Claro, ella volvió a sacar agua y el pozo otra vez, naturalmente para su cuerpo. Sí, pero cuando esa mujer encontró a Jesús, hermano, soltó todo inmediatamente. No le importó tener que volver a llenar el agua. No, ¿a dónde salió aquella mujer, hermano? ¿Cuál fue la actitud de aquella mujer? No se quedó, hermano, con lo que el Señor le había dado, esa palabra de vida eterna, esa enseñanza, eso que él le había hablado. Inmediatamente dijo: no, yo tengo que dar de beber a otros espiritualmente, otros que conozco que están secos, que están muriendo. Y ella fue y contó a ese pueblo, y contó a aquellos hombres lo que Jesús había hecho con ella. Y estos hombres comenzaron a padecer sed, hermano, espiritual, sed de la vida de Jesús, sed de la enseñanza de Jesús. Y estos hombres, hermano, hicieron algo especial. El pueblo, la gente que vivía ahí, inmediatamente fueron ¿qué? A buscar al Señor.
Y esta gente dije, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, creemos por lo que él, ¿qué? Una gente, hermanos, un pueblo. Y créalo que había gente que amaba al Señor, que creía a sus palabras, a sus enseñanzas, que obedecía, que estaban atentos como usted y yo también. No eran la multitud, pero él tuvo que decirle a muchos, porque muchos estaban allí con ese pensamiento. Este gran banquete es figura del que el Señor ofrecería en el monte de Sión a todos los pueblos. Isaías capítulo 25 versículo 6. Vaya conmigo, por favor. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vino ¿qué? Purificados. Y espiritualmente del evangelio que había de ser predicado a toda criatura. ¿Recuerda usted Mateo 28:19? Por tanto, y hacer discípulos ¿a qué? A todas las naciones. Lucas capítulo 24 versículo 47. Si usted puede ir conmigo allí, por favor. No suelte Juan. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era la gloria de Dios que estaba disponiendo, hermano. No entendieron, aún sus apóstoles tuvieron que pasar también por algo, hermano. El Señor les tuvo que recordar más adelante a sus mismos apóstoles. Oye, ¿ustedes no entienden o qué? Porque se comenzaron allí a tirarse al uno al otro. El Señor les dijo: cuídense del pan de la levadura de los fariseos. Y ellos lo malinterpretaron. Inmediatamente comenzaron a hablar del pan físico. No, es que no traímos pan, solo hay uno. Y el Señor les dice: ustedes no recuerdan lo que pasó, no entendieron lo que yo hice. ¿Qué pasó con la alimentación de los 5,000? ¿Cuántos panes y 5 peces? ¿Cuánto se usó? ¿Y cuántas canastas quedaron? Y ellos le respondieron: quedaron 12, Señor. Pero también le recordó otro momento que vamos a verlo. Una segunda ocasión, el Señor hace en este milagro en una segunda ocasión, y es cuando Él habla de los 4,000, alimentación de los 4,000, que solo está en Mateo y en Marcos. Mateo capítulo 15, amado hermano. El versículo 32. Este fue un segundo momento. No se describe tal vez si unos días después, un mes después, pero este fue un segundo momento, hermano, donde Jesús alimenta a 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El versículo 32 en adelante: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días, oiga, escuchen, que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmaye en el camino. Recuerden lo que pasó después del primer milagro, señal. El Señor nunca les reprocha, el Señor los atiende, les recibe, les da de comer. Él dice en Mateo que Él los vio como si ovejas que no tuvieran pastor, ¿cierto? Yo por aquí tenía un comentario, permítame leerle en cuanto a las ovejas. Dice que las ovejas, la oveja es precisamente el animal más propenso a desviarse sin guía, escuchen, y el más torpe para hallar por sí mismo
el camino de vuelta si no hay quien la conduzca. El Señor, cuando Él los miró y tuvo compasión. Se le removieron las entrañas al Señor, porque la gente estaba perdida, hermano, perdida totalmente en sus situaciones, como ovejas que no tienen pastor. Pero en esta ocasión aquí dice que Él dice: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. Aquí ya hay algo que el Señor demuestra, una compasión, algo ya especial. Y era porque llevaban ¿qué? 3 días sin ¿qué? Sin comer, hermano. Esta gente estaba siendo probada. Pero déjeme decirle, ¿qué pasó tal vez con todos los que llegaron el primer día y le buscaron al Señor y no vieron nada, no vieron el milagrito, no vieron el pan? ¿Qué cree que pasó en muchos? Comenzaron a desertar, hermanos, comenzaron a abandonar. El hambre los comenzó a sacar. Pero hubo gente, hermano, que se quedó. Tenían hambre, su cuerpo físico, su estómago estaba pidiendo comida. Llegó la noche y nada del milagrito. Uy, hermano, esto está como duro, ¿no? ¿Cómo es que es? ¿Cómo le dicen? Esta campaña, ¿cierto? Cuando hay campañas le dicen: invitamos a fulano de tal, campaña de 3 días con fulano de tal, milagros, sanidades y de todo. 3 días de gloria, hermano, y todo. Y verdad, puede ser 3 horas, 4 horas en un culto y usted sale prendido, satisfecho, gloria a Dios, el Señor me habló y todo. Pero usted sale de ahí para comer a su casa y descansa en su casa. Esta gente no, hermano, esta gente estaba allí, hermano, con Jesús, escuchando el reino, enseñándoles, le hablaba. El Señor estaba haciendo ahí maravillas, haciendo liberaciones en medio de, cuando Él hablaba, estaba predicando, hacía sanidades, estaba allí. Había algo especial, era algo supremamente especial lo que estaba pasando allí, hermanos. Pero la gente no veía el milagrito, el pan por ninguna parte, el pez por ninguna parte, hermano. Tuvieron que descansar, dormir, creería que sí, tuvieron que dormir ahí en ese lugar. Pero siguió el otro día y dice: no, si hoy no vio el milagrito, mañana yo creo que el Señor nos hará el milagrito. Y severendo, porque tengo un hambre, severendo desayuno el Señor nos va a dar. Segundo día. Pero oh, qué sorpresa. Qué sorpresa, hermano. Ni desayuno del segundo día, ni almuerzo, ni merienda, ni comida. ¿Y ustedes cuántos creen que comenzaron a desertar allí, hermano? Comenzaron a, uy, no, esto es muy difícil. No veo el milagro, no veo el pan. Pero muchos decidieron quedarse. Yo me quedo porque ese hombre lo quiero conocer, porque quiero más de él en mi vida, porque quiero ser cambiado, porque nunca tuve antes algo, nunca escuché un profeta así sin igual como habla este hombre. Palabras de sabiduría, palabras que transformaban el corazón, palabras que estaban transformando, cambiando sus vidas, hermano. Habían hombres, mujeres, niños allí, familias que estaban siendo transformados por la palabra, por la gloria. No era el milagro, el milagro estaba y estaba que sucedía. Sí, las sanidades, pero lo que Dios estaba haciendo era en el corazón de los hombres, que es lo que Dios está haciendo en el corazón de nosotros. Nosotros no debemos vivir por el milagro, ni por el pan, ni nada, hermano, de eso, hermano. Si eso faltar, hermano, algún día, si eso faltar en algún momento, hermano, usted debe mantenerse firme en el Dios de la gloria, viendo al Cristo de la gloria. No importa que tenga hambre, no importa que se le corte el asunto. Dios está mirando a usted qué va a hacer en ese momento. ¿Qué voy a hacer yo? Oiga, no somos capaces de hacer ya un ayuno de mediodía, hermano. Yo cuando conocí al Señor, nuevamente en la congregación siempre se hacía el ayuno hasta las 6 de la tarde, hermano. De las 8 o las 7 de la mañana a 6 de la tarde, casi 12 horas. Y se sentía
La fatiga tremenda, hermanos. Ahora dígame, estas personas, ¿cuántos días llevaban sin comer? Tercer día. ¿Esperaban qué? ¿Será que todavía esperaban el milagrito? ¿Será que algunos la fatiga ya los había dejado en otro éxtasis? ¿O cómo estaría la gente? Hermano, había niños. Dice que 5 hombres. Los niños también. Quizá chiquitos llorando. Quizá hasta por los niños la mamá tuvo que salirse, irse y dejar, abandonar. Pero llegó el tercer día y nada de pan en la mañana, desayuno ni almuerzo. Entonces el Señor dice: ya hace 3 días que están conmigo, tengo una compasión, se me remueven las entrañas porque esta gente no quiere irse. O sea, los que estaban ahí, pues, que aguantaron, que esperaron. No sea que se desmayen en el desierto, no quiero. Entonces tus discípulos, dice el versículo 33, de ahí en adelante dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Y unos pocos, ¿qué? Pececillos. No declara aquí el número. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dijo a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y los dio, perdón. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. ¿Ve usted allí? Qué tremendo, ¿no? Cuando Dios nos muestra, hermano, lo que quiere hacer. Pero cuando Él trabaja y quiere trabajar en nuestros corazones, hermano, Él está esperando qué vamos a hacer en ciertas circunstancias. Pero sabe, es cuando comenzamos a tener esa relación con Él, esa coinonía con Él, y a conocerlo, hermano, vamos a depender de Él. Vamos a comenzar a depender de Él. Y no es fácil cuando usted le dice: yo quiero depender de Dios. Porque cuando usted le dice: yo quiero depender de Dios, hermano, comienza la prueba. Para Dios no tentarte, sino formarte. Esa confianza, esa fe que necesita ser formada para estos tiempos. Nuestras vidas, hermanos. Porque vendrán en cualquier momento circunstancias, situaciones, hermano. Si no estamos preparados, entonces vamos a abortar. Y es lo que muchos tal vez hoy en el pueblo de Dios, hermano, ven la salida así de fácil, hermano. No, esto es muy duro, esto es muy difícil, esto no lo aguanto yo, esto no es para mí, yo no quiero. No, no, no. ¿Qué le dijo Pedro al Señor? ¿Solo qué? Pero antes de eso, ¿qué le dijo, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero antes de eso, Señor, ¿qué le dijo al Señor antes de esas palabras? ¿A dónde iremos? Señor, pero es mejor que usted nos hable así, de esa manera, Señor. Es mejor que usted nos confronte. Es mejor, porque si usted no nos confrontara, nos perderíamos. Y una iglesia que necesita ser hoy, hermano, confrontada verdaderamente en los momentos que Dios permite silenciosamente, nos permite allí. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Cómo vamos a progresar? ¿Vamos a confiar en Él? ¿Vamos a orar? ¿O nos vamos a angustiar? ¿Vamos a hacer cuentas?
vamos a ver lo que está delante de nuestros ojos, lo terrenal. Solo tengo esto nomás. Nuestra ayuda viene del Dios de los cielos, que hizo la tierra y los mares de la nada, hermano. Que por el dicho de su boca fue todo hecho, hermano. Que no podrá hacer con sus hijos. Él muestra un ejemplo. Si Salomón, teniendo todas las riquezas, hermano, dice, ¿cómo no tendrá más cuidado de nosotros? Que miremos los pajarillos, que miremos los animales, que si aún Él tiene cuidado de aquellos animales, ¿cómo no tendrá cuidado de sus propios hijos, hermano? El cual les dio su Espíritu Santo para que morasen en nosotros como templo de Él mismo, del Dios vivo, iglesia. Isaías capítulo 55 del 1 al 3. Quiero ir cerrando este espacio. Isaías, vamos a leer estos siguientes versículos. 55. A todos los sedientos, escuchen. Misericordia gratuita para todos, ¿no? Esto no lo está hablando el Señor a nivel físico, que usted tenga hambre física, es a nivel espiritual. A todos los sedientos venía a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Pero dice el Señor, aquí hay una pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclina vuestro oído, o inclinad vuestro oído, y venid a mí. Oí y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. ¿Quién? A David, hermanos. ¿Quién dice esto, hermanos? Realmente es el mismo Dios a usted, a mi vida, hermano. Amós capítulo 8 versículo 11, o Amos. Después de Daniel lo ubica usted muy fácil. Capítulo 8 versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de quién, hermanos, de Jehová. No es simplemente el apetito por la comida, sino hambre y sed de justicia, hermano. Es un deseo espiritual, lo de arriba, lo del reino. Mateo capítulo 6 versículo 25 y 34. Mateo capítulo 6 versículo 25 al 34. Lea usted conmigo, por favor. 6, ¿cierto le dije? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio ¿qué? Mal, hermano. Es lo opuesto a la autojustificación de los fariseos, hermano. El de la dependencia, hermano. Dejemos allí, iglesia.
Así a ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Cierra sus ojos conmigo, por favor.